Brasil vive por estos días una ola de calor extrema, atípica para esta época del año, cuando recién nos encontramos en invierno, sí, los últimos días de invierno. Se esperan temperaturas, para que tengan idea, de entre 40 y 45 grados. Claro, verdaderamente extraño para esta época del año. Bueno, ¿cómo afrontan esta situación? ¿A qué se debe también esta ola de calor tan particular en medio del invierno, ya abandonando el invierno, entrando en primavera? Vamos a hablar con Gustavo Carlos Juan Escobar, licenciado en Ciencias Meteorológicas y doctor en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires. Gustavo, muy buenos días. Agostina Sciori te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Agustina. Bien, todo bien. Bueno, ¿a qué se debe esta ola de calor que atraviesa Brasil esta semana? Bueno, generalmente a esta región de Brasil que abarca el centro-oeste y el sudeste de Brasil, que es una región que se encuentra en latitudes tropicales, subtropicales, es muy común que en esta época del año las temperaturas sean elevadas, ¿sí? Ujú. Porque estamos en una región tropical también en otras áreas, y la radiación solar, la intensidad de radiación solar es muy fuerte. De esa forma, las temperaturas suben rápidamente y alcanzan valores extremos. Eso es importante resaltar, para aquellas personas que no son que no viven en Brasil. Brasil tiene esa característica. El régimen climático en esta región mencionada en esta época del año es muy seca la región. No llueve prácticamente nada, llueve muy poco. Claro. Los frentes fríos no llegan prácticamente a nuestra región, pasan apenas por la costa de San Pablo, de Río, el sur de Minas Gerais, y no llegan a provocar ese invierno como estamos acostumbrados a observar en otras latitudes, como en Argentina o en el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay. Acá, en estas latitudes, es diferente. Entonces es bastante común observar estas características en esta época del año. El aire es muy seco, la Ujú. radiación solar es muy fuerte, y de esa forma la temperatura sube, alcanzando valores de 35 o hasta 40 grados en algunas ciudades, principalmente del norte de San Pablo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Y de esa forma, el impacto también alcanza a la humedad relativa del aire, que llega a ser inferior a 20%, entre 10 y 15%. Y eso provoca un impacto muy grande acá en el Brasil en lo que se refiere a las quemadas, a los focos de incendio. Sí. Entonces, aparecen muchos, son muy frecuentes las quemadas, justamente por la humedad relativa del aire, que es muy baja. Entonces, esa es una de las características, además del calor Ujú. en esta época del año. A pesar que estamos como ahí vos dijiste, estamos en el invierno, pero en el invierno, en el trópico, prácticamente nosotros no lo llamamos invierno, en la región tropical. Claro. Es porque acá hace calor prácticamente grande parte del año. Ajá. Grande parte Pero del digo, año. con estos registros de temperatura de 40, 45 grados, ¿cómo van a registrar esta semana? No, 45 grados no va a ser No registrado. llega. 45 grados se puede registrar apenas en algunas latitudes, en algunas regiones de Tocantins, que es un Sí, estado que está en el norte de Brasil. Tocantins, Mato Grosso, en la divisa con Mato Grosso, el sur de Pará, ahí sí, más, pero por ejemplo, sí, San Pablo, Río de Janeiro puede llegar a 40 grados, ya llegó a 40 grados Río de claro. Janeiro, porque es una ciudad que se caracteriza por tener una geografía también un poco diferente, rodeada de montañas, y eso hace que se comporte como si fuese una olla. Pero, Entonces, ¿no es un la fenómeno temperatura, atípico, digamos? ¿Es un fenómeno que se repite todos los años o estamos sí, ante todos los años? todos los años se repite, solamente que este año puede ser que los valores extremos sean un poco más elevados. Claro, ¿Por bien. qué? Porque eso puede estar asociado a otros factores, por ejemplo, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño generalmente, como creo que ya ustedes deben saber, o muchos deben saber, tiene impacto en el clima de diferentes partes del planeta. Sí, sí, sí. En la Argentina, por ejemplo, o en Paraguay, en el sur de Brasil, llueve bastante en algunas áreas preferenciales. En el sur de Brasil, en el nordeste de Argentina, en Uruguay, llueve bastante con el niño. Y en otras áreas llueve menos. Ujú. Y acá en el centro de Brasil, por ejemplo, generalmente las temperaturas son un poco más elevadas de lo normal, de lo que puede ocurrir climatológicamente. Entonces, eso sí puede ser que ocurra. Podemos esperar algunos valores un poco más elevados de lo que Claro, ya estamos acostumbrados a observar. bien. Solamente que es importante comunicarle a la gente que sepa que esta región ya en esta época del año hace mucho calor. Ujú. ¿Sí? No Bien. es que va a ser calor
en un invierno como vamos a suponer, no sé, en Argentina, que en invierno hace frío y de repente te encontrás con una semana con temperatura de 40 grados. Ahí es una cosa poco común. Claro. Nosotros lo llamamos como veranitos, veranitos. Pero acá en el Brasil, en estas latitudes, generalmente en esta época del año, como el tiempo es muy seco y llueve poco, las temperaturas disparan, Ajá. son muy altas. Ahora, ¿qué acontece? Como los días, la frecuencia de con días con temperaturas elevadas puede superar, no sé, 4, 5, 6 días, ahí se establece lo que se llama Ola de la ola calor. de calor. Claro. Entonces, eso sí va a ocurrir, ya está ocurriendo, pero es una característica que ocurre en esta época del año, solamente que puede ser que sea un poco más elevada de lo normal. Porque, por ejemplo, en este invierno que pasó, por ejemplo, en San Pablo y en Río de Janeiro, que ahí sí pasan frentes fríos, en esas regiones pasan frentes fríos, no con tanta intensidad como en Buenos Aires, Uruguay o en el sur de Brasil. Ujú. No tuvimos muchos frentes fríos. Los Claro. frentes fríos estuvieron más restrictos a parte de Argentina y Uruguay. Acá Ujú. en el Brasil prácticamente tuvimos pocos frentes fríos. Me refiero a la región de San Pablo, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Pocos frentes fríos. Entonces llovió muy poco y Bien. entró poco frío. Entonces el calor, el invierno ya fue bastante benévolo en esas regiones. Y como ahora estamos entrando en un periodo donde la radiación solar es muy fuerte, bueno, ese calor se puede magnificar, podríamos decir, Ujú. y puede llegar a alcanzar valores que pueden pasar los 40 grados, puede pasar los 40 grados. Pero es eso más, me refiero más a Mato Grosso, principalmente, Tocantins, el sur de Pará, y ocasionalmente, como ya ocurrió en algunos puntos estratégicos de Río de Janeiro. Bárbaro. Eso sí puede ocurrir. Ahora es difícil saber si va a llegar a 45. Climatológicamente nunca ocurrió, para Ajá. que tengas una idea, nunca ocurrió eso. Clarísimo, Eso Gustavo. significa, Muchas gracias por este contacto con nosotros. no, le agradezco a ustedes y bueno, estoy a disposición para cualquier otra consulta o en otro momento. Muchas Saludos a gracias. todos. Que tengan un buen día. Hasta luego.